Hola, buenos días. Estamos esta mañana, soy Héctor Calvo, soy vocal asesor del Ministerio de Cultura, ¿vale? Soy la parte burocrática de esta charla, afortunadamente solo hablo 2 minutos. Esta charla, que va a versar sobre música y videojuegos, es una charla organizada por el Ministerio de Cultura dentro del marco de Guadalindi. La verdad es que estamos bastante contentos de estar aquí porque pudimos apoyar el inicio de Guadalindi el año pasado y tenemos que agradecer mucho a la Asociación Málaga Jam de encontrarnos aquí, de darnos apoyo y también de permitirnos hablar sobre música y videojuegos. Realmente desde el Ministerio de Cultura, si alguno no está familiarizado, pero tenemos una línea de ayudas al videojuego y a otras formas de creación digital, que el último año fueron 5 millones de euros y que esperamos poder mantener al margen de los fondos europeos. Y el objetivo un poco de esta charla sobre música y videojuegos era precisamente intentar ver el valor que tienen los videojuegos tanto desde el punto de vista no solamente como forma de arte por sí misma, sino también desde un punto de vista transmedia. Y también que tanto la industria musical conozca el sector del videojuego y todo el potencial que tiene, como también el sector del videojuego conozca las distintas problemáticas de la industria musical y cómo puede incluir sus distintos temas, también temas de propiedad intelectual, los retos de inteligencia artificial, etcétera, cómo puede incluir la música dentro de sus productos para juntos hacer productos mucho mejores. Así que muchísimas gracias. Voy a dar paso a la moderadora, a Marina Segovia, periodista con la cual estamos muy contentos de trabajar en esta charla, dado que no pudimos anteriormente, que se acaba de reincorporar hace poco al trabajo. Muchísimas gracias. ¿Escucha? ¿Ahora? Perfecto. Pues bienvenidos, me llamo Marina Segovia, soy periodista de RTVE del podcast Somos Gamers. En él, pues hemos, a través de varios capítulos, explorado cómo es el videojuego en cada una de las artes y lo hemos expuesto como el medio cultural que es y el producto cultural que es para todos los públicos. En esta charla, como ha dicho Héctor, pues vamos a tratar un poco la música y los videojuegos con un panel de expertos bastante bueno que ahora os voy a presentar. Y para ello pues vamos a hacer un poco un recorrido, un poco de tanto profesionalmente, cómo se trabaja, qué es lo que hay que hacer para hacer sonido, música, cómo está el medio profesional y al mismo tiempo, como os he dicho, pues ver qué implicación tiene la música a la hora de crear un videojuego. Así que, sin más dilación, os voy presentando. La primera es Elena Loredo, pianista, arreglista y reconocida creadora de contenido. La conoceréis por su nombre en redes sociales, Eleski, que ha conquistado tanto escenarios como plataformas digitales a través de su música, que fusiona la música clásica con el universo del videojuego y versiona bandas sonoras. Un aplauso para ella, por favor. También tenemos con nosotros a Mireia Díaz, diseñadora de sonido con una destacada trayectoria en el sector del videojuego. Mireia ha trabajado en la creación de paisajes sonoros, efectos y ambientes inmersivos en distintos géneros y plataformas. Su enfoque combina sensibilidad artística y dominio técnico, buscando siempre potenciar la narrativa a través del sonido. Un aplauso para Mireia. Y por último tenemos a Juanjo Molina Sosa, que es compositor y director de orquesta, diseñador de sonido especializado en cine, videojuegos, teatro y medios visuales. Con experiencia en proyectos internacionales, pues su trabajo busca crear universos inmersivos que se adapten a distintos géneros y estilos. Con ello potencia la narrativa y la jugabilidad. Un aplauso para Juanjo. Y bueno, ya que estamos todos, os voy a lanzar la primera pregunta, un poco de música, jugabilidad, como hemos hablado. ¿Qué papel creéis que tiene la música como sistema de feedback y elemento de mecánica de juego? Voy a dar el paso a Mireia como la primera. Para mí es uno de los elementos más underrated de todos los que conforman el videojuego. Creo que tiene una importancia muy grande y muy alta y unas posibilidades muy amplias y que pasa básicamente desapercibido constantemente. Entonces, por ejemplo, yo que sé, es súper importante a la hora de dar feedback, de crear esa sensación de inmersión dentro del jugador, de aportar información del espacio en el que estás, etcétera, etcétera. Y creo que se le podría sacar muchísimo más jugo del que se hace hoy en día. Y bueno, aún así hay como ejemplos muy chulos, ¿no? A mí es que no se me
no sé, no se me olvida, por ejemplo, no sé si habéis jugado a Transistor. Pues, por ejemplo, yo qué sé, el hecho de el combate con Civil empieza con una música, ¿no? Muy melódica y demás, y según vas avanzando en ese combate, vas derrotando a Civil, la música se va rompiendo también. Y eso ya no es que te está dando tanta información a nivel narrativo que creo que... Y es tan potente y es tan... No sé, yo lo pienso y todavía se me pone la piel de gallina. Entonces creo que es algo que deberíamos explorar más. Juanjo, ¿algo que añadir como compositor? A ver, el tema de la música para mí es una parte más del juego. Hombre, nosotros como gente de la música pues podríamos decir no es lo más importante del juego, pero bueno, evidentemente no es así. Pero desde luego es una de las piezas que muchas veces marca la diferencia entre lo que estás contando, cómo lo estás contando y un poco el que te da el broche a nivel de estético también de todo el videojuego. Incluso, bueno, pues también puede guiar, depende del tipo de juego que sea, te puedes plantear la música de muchas formas, a nivel de interacción con el propio jugador, narrativamente puedes jugar bastante con ella. Entonces es un arma más que tiene el desarrollador para crear el juego y que, bueno, pues lo interesante es saber usarla para los fines últimos del juego como si fuese otro más. ¿Tú, Eleski, como arreglista y jugadora? Pues a ver, yo sobre todo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho. Al final la música es una herramienta que te potencia totalmente la situación que estás viviendo como jugadora. También tiene el poder no solo de potenciarla, sino de cambiarlo, porque en una misma escena también la música puede cambiar a un ritmo más frenético y provocarte otra sensación al estar jugándolo. Y algo que me parece muy importante de la música como herramienta de esa parte del juego, como son muchas otras, es que es algo que funciona tanto ligado al videojuego como por separado. Por eso existen conciertos como Distant Worlds de Final Fantasy o Zelda Symphony, y tiene el poder de revivir en la persona que lo está escuchando el momento en el que jugó, porque funciona totalmente por separado también a la hora de escucharlo sin necesidad de estar jugando el videojuego. Entonces me parece que tiene mucho poder y que también está por explotar. Yo completamente de acuerdo. O sea, la música para mí es uno de los pilares de la vida y soy la primera que va en el coche y se enchufa en cuanto puede una banda sonora. No sé si a alguno de aquí también le pasará. En cuanto a cómo se hace, ¿qué técnicas nuevas se están utilizando a la hora de crear música en los videojuegos? Porque hemos pasado un poco a lo largo de la historia de los videojuegos de los beats a hacerlo como más orquestada. No sé si sigue siendo así, si tenéis alguna técnica. Juanjo, te doy la palabra. Bueno, por una parte tendríamos la parte estilística, que efectivamente ya desde hace 20, 25 años ya sé, o sea, el tratamiento es como si fuese una película, básicamente, y a nivel de estilos puedes usar lo que quieras. Es verdad que, hombre, lo más espectacular es a nivel orquestal mezclado con algo más, electrónica, rock, lo que tú quieras, pero básicamente puedes hacer lo que quieras. Pero sobre todo a nivel de técnica es el cómo va a funcionar lo que hablábamos antes de la música dentro del juego. Entonces ahí sí que, bueno, pues lo bueno es que va habiendo poco a poco más estudios sobre cómo utilizar la música en este sentido técnicamente. Lo que siempre hemos dicho, ¿no?, de que los compositores de videojuegos no solo tenemos que saber de música, sino también cómo hacer que esa música funcione con las herramientas que utilizan los propios programadores y diseñadores, y eso hace que tengas que estar también ingeniándotelas para ver con tus propios recursos, no solo a cuanto a estilo, instrumentación y todo eso, sino cómo eso va ligado a la propia historia y cómo haces que eso vaya funcionando para que la inmersión del jugador sea lo más potente posible y que todo tenga sentido por ahí. Mire, ¿hay algo que añadir? Bueno, sí, en cuanto a técnicas, quizá un poco hablar que quizá yo lo que sí que estoy notando es que ya no se lleva tanto esta cosa, ¿no?, de poner un loop y luego llegas a otra zona, pones otro loop, sino que ahora hay como unas técnicas un poquito más avanzadas de layering de música en vertical, donde entran capas, salen, etcétera. Y bueno, pues eso es lo que ha comentado nuestro compañero Juanjo, que
que va asociado al uso de herramientas pues, como Fmod, Wise o los propios motores de videojuegos Unity, Unreal y sus propios motores de audio, en los que bueno, pues ahora hay que focalizar bastante en aprender a usarlos. Aparte de la creación, también es importante otro rol, que es el de arreglista, que es el tuyo, el esquí. Entonces, en cuanto al arreglo, ¿hay alguna técnica, hay otra forma de sumergir al espectador en ese mundo del videojuego a través de los arreglos? Cuéntanos un poco cómo es el mundo del arreglo. Pues es interesante porque bueno, el papel es traducir lo que ha hecho el compositor, la partitura del compositor, a un solo instrumento, que en mi caso es el piano, pero puede ser también un arreglo para cuarteto de cuerda, para arpa o para cualquier instrumento. Y en el caso del piano sí que es muy agradecido en ese sentido porque tienes a tu disposición todo el registro, graves, agudos, también tienes posibilidad de explorar ya no solo con arreglo a piano a la hora de interpretar, sino también a la hora de explorar un posible software que utilices para hacer alguna mecánica de audio, ya no solo lo que hagas a piano, sino también, pues, por ejemplo, un vibrato de cuerda que no puede, o sea, no, por ejemplo, que no se puede hacer a piano, pero ya referente solo a arreglo de partitura es interesante porque tienes que traducir lo que ha hecho el compositor y si va a sonar el videojuego, tienes que provocar lo mismo al jugador solo con tu instrumento. Entonces, es algo en lo que tú puedes poner algo de personalidad, pero al final te tienes que ceñir a la obra original, que es la del compositor, y al propósito que es, o que bien aparezca dentro del videojuego, o bien que luego sea interpretado por un pianista o un intérprete que vaya a ejecutar esa partitura. Normalmente, cuando no está dentro del videojuego el arreglo a piano, tienes mucha más libertad y puede ser un arreglo mucho más personal y más libre, pero en mi caso el arreglo que hice también aparecía en el videojuego, entonces tenía que mantener la atmósfera, si era una música más tensa, si era una música más melódica, una música más ambiental, tenía que ceñirme pues a las dinámicas y también hacer un acompañamiento acorde a lo que sonaba en la banda sonora original. Fue muy interesante y la verdad que aprendí un montón de la experiencia. O sea, es un poco como hacer de traductora, por así decirlo, entre varios instrumentos. Sí, es traducir lo que ha hecho el compositor a tu instrumento y tratar de expresar lo mismo, sí. Y en cuanto al mercado, a la realidad profesional, porque hoy muchos de los que estáis aquí sois profesionales del mercado, es un mercado que empezó como algo muy pequeño en España, ha ido creciendo y digamos que ahora podría decirse que está incluso un poco saturado. Tal vez porque no hay, pienso, corregidme si me equivoco, no hay tantas empresas, con lo cual no hay tanto empleo, mucha gente quiere dedicarse a eso, habría que crear pues, más empresas de videojuegos y demás, ¿no? ¿Cómo afecta esta saturación del mercado pues al perfil del compositor y en lo que estamos hablando, vamos, en la música, Mireia? A ver, yo es que ya soy un dinosaurio de la industria, entonces cuando yo empecé literalmente había 3 gatos y como tú bien has explicado es como que había más trabajo para la gente, pero a día de hoy... ¿Ahora? ¿Mejor? Vale. A día de hoy yo lo que noto es que sí, hay bastante saturación en el mercado, sobre todo fundamentalmente de compositores. Por ejemplo, en España tenemos un servidor, que aquí va varias gente, servidor de Game Audio España, un Discord. Creo que somos, corregidme si me equivoco, alrededor como de 400 personas y diría que más, o sea, como el 90% son compositores o son personas que quieren ser compositores. Y evidentemente la industria, o sea, por mucho que nos pese, no va a ser capaz de absorber tantos roles, desde mi punto de vista. Bueno, es verdad, pero la buena noticia es que esto es un mercado global. Entonces, quiero decir, el hecho de estar en esta industria no solo te obliga a estar cerrado aquí en España, bueno, es lo más fácil. Luego también a nivel de idioma, las buenas noticias es que el mercado latinoamericano también es extensísimo y eso también ayuda bastante a poder buscarte la vida por ese territorio. Pero bueno, si además hablas inglés más o menos fluidamente y tal, pues es el idioma
global. Entonces eso te abre las puertas de un mercado que sí es verdad que hay mucha... no sé si la palabra es saturado, pero hay bastante cantidad, hay mucho mercado. Pero la buena noticia es esa, que al haber tanto mercado también hay más oportunidades. Entonces, bueno, yo siempre pienso que es una cuestión más de cómo te lo quieras tomar tú. Es una cuestión más de cómo de optimista o de cómo pesimista quieres ser, porque yo no conozco ningún oficio en el mundo que no haya competencia. Y entonces eso, a final de cuentas, es bueno. Si no hubiera nadie que jugara videojuegos, tampoco podrías trabajar, porque nadie querría hacer eso. Entonces, ya digo que es más bien cómo te quieras contar la historia a ti mismo como profesional. Y yo creo que, bueno, que ahí está la oferta es brutal y eso siempre es bueno. Aparte de idiomas que has mencionado, ¿qué otras habilidades hacen falta para dedicarse a crear música? O ya no, como has dicho, no solo compositores, sino a lo mejor dentro de un equipo de música, porque a lo mejor nos estamos centrando mucho en tema composición y luego hay un equipo detrás. Bueno, eso depende del tipo de proyecto, de lo grande que sea, del presupuesto que tenga. Normalmente en un mercado, vamos a llamarlo normal o indie, por ejemplo, que estamos aquí, pues digamos que no es que tengas que hacer el papel de compositor, es que tienes que hacer el papel de compositor, de arreglista, de orquestador si hace falta, de productor musical, de diseñador de sonido, de ingeniero de mezclas, de mastering y luego además implementarlo dentro del juego. Todas esas cosas las tienes que tener sí o sí, porque cuando ya te empiezan a caer cosas donde solo eres el compositor y básicamente lo único que haces es componer la música, estamos hablando ya de proyectos, nos vamos ya a triples A o videojuegos mucho más grandes donde, bueno, pues ahí sí, incluso cobran más. O sea que... ¿Algo que añadir, Mireia, por tu parte? Bueno, un poco por dar más miras a otras posibles salidas, aparte de la música o ser compositor y demás, hay otros roles dentro del audio, pues como el que tengo yo, ¿no? Que yo soy diseñadora de sonido, pero también hay otros más cercanos a la música, como puede ser el technical audio designer, que ayuda más, se encarga más de la implementación más que de la composición, es un trabajo menos creativo, pero está muy ligado a la música. Hay productores de audio, yo qué sé, incluso puedes ser director de audio si escalas mucho, o sea que hay como una gran variedad de roles diferentes aparte del compositor a los que tirar. Y luego preguntaba sobre las habilidades, ¿no? Yo creo que aparte de las propias intrínsecas de audio o de música, y creo que se habla poco de esto, creo que hay que hacer hincapié también en las skills personales, ¿no? Que uno tenga, el saber trabajar muy bien en equipo, habilidades de comunicación muy altas, el saber lidiar con muchos egos creativos a la vez. Es un temardo. Entonces creo que son unas skills en las que hay que focalizar también. También tenía por aquí apuntado, en cuanto a la profesión, ¿qué mitos creéis que habría que desmontar de la profesión? Voy a empezar contigo, Leski, porque tú eres músico. Wow. Y sé que estudiar en un conservatorio y demás, pienso que mucha gente puede decir, ¡ay, qué guay, instrumento tal! Idealizar, ¿no? Cada uno idealiza su profesión. No sé si hay algún mito que te gustaría desmontar como para ayudar a la gente, a lo mejor, de si va a tomar este camino, pues saber por dónde ir. Pues la verdad es que se me ocurren algunos, pero se me ocurren más mitos totalmente al contrario. Porque, por ejemplo, normalmente en el conservatorio no se plantea la posibilidad de que el estudiante, la estudiante, pueda dedicarse a la rama de música de videojuegos porque no lo conciben como una posibilidad y realmente me parece un mundo muy amplio y precisamente eso es un mito un poco contradictorio por lo que comentábamos antes, porque sí que es verdad que hay muchísima gente que o es compositora o quiere ser compositora y sí que es verdad que no por tener esa formación tienes por qué estar dedicándote a ello y no por haberte formado y por tenerla tienes por qué dedicarte a ello. Pero yo creo que eso pasa con todo, porque al final hay competencia y hay muchos perfiles dispuestos a entrar a la industria y no tiene por qué salir. Pero bueno, por eso también yo agradezco mucho tener eventos como Guadalindi donde ves que sí hay industrias, sí hay proyectos y sí hay esa pasión por los videojuegos que al final
es un poco lo que mueve a la gente que estudiamos música también, esa pasión y esa dedicación. Entonces, es algo que quería añadir también. ¿Algo que añadir vosotros de algún mito que os gustaría desmitificar? Yo voy a hablar, es que me sabe fatal porque parece que soy súper negativa con todo, pero es que quiero ser honesta con cómo está la industria y a día de hoy creo que se romantiza muchísimo también el rol del compositor, fundamentalmente. Se cree que es un trabajo súper guay, increíble, trabajar en videojuegos es un sueño, bla, bla, bla. Y bueno, y lo es un trabajo muy bonito, pero también es un trabajo extremadamente sacrificado, es complicadísimo, es cansado, emocionalmente agotador y muchas veces, o sea, yo conozco a gente que empezó conmigo, que llevamos 12 años en esto y que a pesar de ser talentosísimos no han conseguido llegar a un éxito o conseguir vivir de esto. Entonces creo que hay que tener también esa visión realista de lo que es la industria a día de hoy. Juanjo. Bueno, yo un mito... Gracias. Yo voy a romper una lanza a favor, igual que ha hecho Mireia, voy a seguir en esa línea, pero voy a ir más allá. Es un mito que yo, por mi experiencia, creo que tienen muchos desarrolladores y muchas empresas de videojuegos, sobre todo cuando tienen que plantearse con el problema del audio, que yo me encuentro muchas veces, pero no aquí, o sea, en todas partes, en todo el mundo, que se piensan que el audio es poner soniditos y que suene algo y ya. Eso es un mito. Eso es un mito, lo mires por donde lo mires, pero quiero decir, si queremos hacer un producto de calidad, como yo supongo que cualquiera que se plantea crear un videojuego, pues nadie creo que diga voy a hacer un mal videojuego. Todo el mundo lo quiere hacer bien. Es verdad que luego hay presupuestos, recursos que hay que lidiar con ellos y eso también, como dicen en Madrid, yo me quito el cráneo ante los que tienen que lidiar con estas cosas, pero el tratamiento que muchas veces se le da al audio en general, ni siquiera hablo de la música, hablo del audio en general, muchas veces se plantea desde un punto de vista un poquito naif. Por eso, bueno, habrá que poner música, habrá que poner algo de que suene, habrá que poner algo y tal. Y bueno, pues hay gente que nos dedicamos o que nos queremos dedicar solo a esto, algo tendrá que hace que luego haya videojuegos que pues hoy en día ya hasta se crean conciertos de bandas sonoras de videojuegos y cosas así, es decir, y luego hay videojuegos que también hablan por sí solos, que muchas veces incluso la música o en general la banda sonora supera muchas veces a lo que es el videojuego per se, pero vamos, lo mismo pasa en el cine y en otras cosas, ¿no? Entonces, un poquito el mito de, bueno, el audio ya veremos, a ver tal y cual. A mí me ha pasado, a mí me pasa de que ni siquiera me llaman como compositor, es como a mí soluciónamelo del audio y a otra cosa. Entonces, un poco romper el mito ese de darle la importancia que merece a algo que está, vamos, es el 50% de lo que oyes y lo que ves cuando estás jugando, ¿no? No digo que el audio sea lo más importante en un videojuego, porque no lo es, porque tú puedes jugar con el mute puesto, sin problema, pero nadie en su sano juicio haría un videojuego sin audio. Entonces, bueno, pues ahora es plantearte cómo de bueno quieres que sea ese audio. Yo romper una lanza a favor también ahí, si me permitís, como moderadora, porque lo que he dicho, yo disfruto muchísimo la música en los videojuegos y es verdad que cualquiera de los que estemos aquí presentes, voy a decir AAA porque es lo primero que se le va a venir a cualquiera a la cabeza. La moneda de Sonic, la moneda del Mario, romper un bloque, son chorradas como aquel que pueda pensar, ¿no? Pero realmente son pequeños sonidos que luego se te quedan en tu imaginario. Sí. Y justamente por aquí va la siguiente pregunta. No sé si creéis que está suficientemente valorada la música en los videojuegos y según en qué contextos. Me explico. A mí me encanta cuando juego un videojuego estar escuchando la música, porque si no, tengo como una disociación de no estoy jugando yo al videojuego, necesito escuchar la música y el sonido detrás. Sin embargo, conozco a mucha gente que es, no, yo me pongo mi música, yo me pongo mis cascos, apago el sonido y le doy a la tecla. Es como, te estás perdiendo una parte. Entonces,
¿creéis que está suficientemente valorado o que habría que hacer algo más para que justamente todo esto que hemos dicho se ponga en valor, el esquí? Pues yo creo que hay ocasiones en las que no está valorada, pero creo que es una forma inconsciente, porque tú puedes estar jugando a un videojuego y no te estás dando cuenta, pero hay una música sonando y además está sonando en loop, es decir, o sea, la estás escuchando continuamente. Y puede ser que en ese momento estés más centrada en la mecánica que tienes que aprender para un combate o estás centrada en el camino que tienes que seguir y la música lo concibes como algo que acompaña, pero creo que realmente lo valoras cuando te das cuenta de que escuchando esa música vuelves a jugar al videojuego solo con la música. Entonces, yo no creo que esté infravalorada, creo que simplemente hay veces que se concibe como un acompañamiento, como bien dices, de personas que dicen, bueno, pues me voy a apagar el audio y me voy a poner otro acompañamiento, pues porque lo conciben así, pero realmente no creo que esté infravalorada en general, creo que es algo inconsciente y en el momento en el que te das cuenta, te sorprendes a ti misma. Yo también me sorprendo a mí misma a veces cuando tengo una música de un videojuego muy interiorizada y de repente cuando la estoy interpretando soy consciente de lo que significa esa música. Entonces es algo más involuntario, pero no creo que sea una sensación general. Creo que es más lo que comentaban aquí mis compis de la sensación de infravaloración desde fuera, cuando te dicen, puedes hacerme una musiquita. Creo que es más, se puede concebir más infravaloración en ese sentido que al vivirlo, creo que se concibe así. ¿Y creéis que incluso pregunto, ¿creéis que falte educación musical en cierto aspecto en la sociedad en general? Porque muchas veces, por ejemplo, o sea, es una pregunta muy grande, pero muchas veces, pues cine, cualquiera puede ver una película y decir, pues me ha gustado la historia, o me ha gustado cuando hacía esto, pero cuando hablas de música, como que falta, me da sensación de que falta un poco más de educación musical como para ya no solo escucharla, sino entenderla, saber que cuenta una historia por sí misma. Mireia. Es un preguntón, ¿eh? Te he lanzado la bomba. La verdad es que yo creo, o sea, opino más o menos como el esquí. Yo creo que es un acto inconsciente de la gente. No puedes luchar contra lo que decida el jugador de si quiere escuchar o no lo que le estás ofreciendo. Y es algo a lo que te expones. Y no sé si con más educación musical, sinceramente, es un problema que se lo solucionaría. No tengo una opinión formada al respecto, la verdad, no lo sé. Bueno, a ver, hay una cosa que también es importante y es que ya todos tenemos como un auto ejecutable, pero por una cuestión de la propia experiencia que nosotros tenemos a lo largo de nuestras vidas viendo productos audiovisuales desde que somos pequeñitos. Entonces, quiero decir que cuando vas a ver una película, por ejemplo, nadie te da un manual de instrucciones que diga cuando aparezcan los contrabajos y los chelos en trémolo por abajo, eso significa que el malo va a aparecer. Ya es una convención que poco a poco vamos aprendiendo y que de hecho los que luego creamos las bandas sonoras y tal, nos basamos también en ese tipo de herramientas que no es que las hayamos inventado nosotros, esto viene ya de hace 200 años, pero es así. Sin embargo, es verdad que, que el hecho de que uno sepa apreciar mejor o peor lo que el compositor está haciendo con la música cuando estás haciendo un videojuego o cuando estás haciendo una película, pues ahí ya va dentro de cada uno, pero eso es como todo. Yo estoy seguro que un jugador que se pega 10 horas a la semana jugando no va a percibir las cosas de la misma forma que un jugador casual o que otro que se pega 50 horas a la semana. No tiene nada que ver. El nivel de experiencia aquí, como se suele decir, es un grado, ¿no? Entonces, sobre el tema de lo efectiva o no efectiva de la banda sonora, yo siempre digo lo mismo, ponte a ver Parque Jurásico sin audio y buena suerte, porque la experiencia nunca va a ser la misma, aunque entiendas la historia, todo lo que tú quieras, pero es que cuando tú estás creando un producto, lo estás creando con una serie de herramientas que si luego te la quitan, pues ya no estás contando lo mismo de la misma forma. Aquí no es lo que cuentas, sino también el cómo lo estás contando. Y entonces, como desarrollador en un videojuego, pues yo me planteo que un profesional que va a hacer un videojuego
igual que se plantea cuál es la estética del juego a nivel visual, también se la tiene que plantear a nivel sonoro, un poco para que vayan a la vez, porque si no, no tendría mucho sentido. Sería dar información contradictoria luego al jugador y eso pues tampoco iría muy a favor de obra, en este caso. Y bueno, en cuanto a la cultura y el impacto que tiene, ¿no? ¿Qué papel tienen los conciertos sinfónicos, las plataformas de streaming o la nostalgia en todo este impacto cultural, Leslie? Pues a ver, suponiendo que la intérprete, voy a hablar un poquito desde mi posición y de cómo lo vivo, porque puede ser muy parecido a cómo lo viven los integrantes de una orquesta. Y suponiendo que yo haya jugado las bandas sonoras que interpreto, que normalmente trato de jugar las bandas sonoras que aprendo, no siempre es así, pero ya parto de la base que, igual esto suena muy cursi, pero yo ya tengo una conexión emocional con la música que estoy tocando porque tengo una conexión con el videojuego que he jugado. Entonces, la interpretación ya se hace especial porque con esa interpretación a piano yo estoy contando la historia, estoy tratando de transmitir esa historia a la gente que lo está escuchando, pero no solo eso, sino que le estoy dando mis matices, mis propios matices, y la estoy interpretando de la forma en la que yo lo he vivido o la forma en la que yo lo estoy viviendo en ese momento por las circunstancias. Entonces me parece muy especial ese momento en el que hay una persona que te está escuchando y también está conectando con la historia por la música y por la interpretación de la música. Al final hablamos el mismo idioma, que es el idioma de los videojuegos, que está formado por un montón de herramientas que comentábamos antes, y la música tiene ese poder y esa conexión, hace que sea algo muy intenso, muy pasional y muy bonito. Y son esos momentos en los que yo noto que las personas que lo escuchan de repente son conscientes del poder que tiene la música en sí como herramienta del videojuego. Entonces, perdón si ha sonado muy cursi, pero yo lo vivo de esa forma muy pasional y la verdad es que la gente me lo transmite y es muy agradecido saber que la gente vive así la música, hayas estudiado, no hayas estudiado música también. Me remito a la pregunta de antes, que yo creo que no hace falta tener unos estudios de música férreos para interpretar una banda sonora, porque puedes tener tu propia interpretación interna y personal de lo que estás escuchando y lo que estás viviendo, porque al final los videojuegos es lo que provocan, que es emoción y sentimiento, y al final es lenguaje, aventura y una experiencia, la verdad. ¿Y cómo creéis que influye el videojuego en la difusión musical en las nuevas generaciones, Juanjo? ¿Perdón? En las nuevas generaciones, ¿cómo crees que influye el videojuego, la música, que se unan ambos para nuevas generaciones venideras? Hombre, yo creo que cada vez más, porque hay más público. Estamos hablando de una industria que es la más potente del entretenimiento a nivel mundial. Se ha ventilado hace ya años a otras más tradicionales, como la propia música o el propio cine. Y bueno, yo creo que se retroalimentan la una. Antes hablabas del tema de los conciertos que se hacen ahora de bandas sonoras de videojuegos y tal, y yo creo que una cosa ayuda a la otra. Los conciertos ayudan a vender el videojuego y el videojuego ayuda también a que se consuma también incluso en tus plataformas de streaming la banda sonora y la vayas escuchando por la calle y tal. Eso es una cosa que hace 50 años sería impensable totalmente, y no digo solo videojuegos, también dentro del cine y tal. Y la gente cada vez le gusta más, hay más fan, ¿no? de las bandas sonoras de todos estos productos. Yo creo que todo ayuda al final. ¿Mireis algo que añadir o...? Bueno, o sea, yo no estoy muy puesta en el tema de cómo influyen las nuevas generaciones, pero me imagino que el videojuego ayudará en el sentido de que lo mismo hay personas que su vínculo con la música lo crean a través de un videojuego y puede ser importante, y también están expuestos a nuevos géneros que a lo mejor nunca han escuchado, sea clásica, sea jazz, whatever. Entonces, supongo que ahí el videojuego tendrá también un papel importante. Vamos a hablar un poco ya, yéndonos al final de la charla, de hacia dónde vamos, del futuro y las oportunidades que tenemos. Aunque hemos hablado un poco de oportunidades laborales, ¿qué tendencias tecnológicas creéis que marcarán el futuro del audio en los videojuegos? Y voy a meter
otra bomba, ahora va para Juanjo, ¿vale? Así las repartimos. Teniendo en cuenta la inteligencia artificial y lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, ¿lo veis como algo que va a tapar más el trabajo del compositor, del arreglista, etcétera, o como una herramienta más a usar como el autotune u otras que han surgido anteriormente? Bueno, a ver, el tema de la inteligencia artificial efectivamente es un bombazo, pero no aquí, en todas partes. Es más una cuestión de cómo se use que lo que es en sí. Yo creo que a nivel creativo lo que va a ayudar es a reducir los tiempos de producción en todos los sentidos, desde la parte más creativa hasta la parte final, de la entrega final. Eso a mí me parece bien, personalmente me parece bien, no lo veo como algo malo. El problema es lo que todo el mundo tiene en el elefante, ¿no? Que está en la habitación, que es, vale, pero eso nos va a quitar el trabajo a los que realmente hacemos este tipo de cosas. Eso es un poco lo que todavía creo que está por ver, lo que está por definir también, cómo la ley va a legislar este uso y tal. Yo personalmente estoy así como asomado, mirando a ver qué pasa aquí. A ver, yo personalmente me estoy poniendo las pilas en este sentido porque es una herramienta muy poderosa. Sobre todo, ya digo, porque hay veces que te traigan volúmenes de trabajo en videojuegos, por ejemplo, tienes que hacer un montón de material en muy poca cantidad de tiempo, o en mucha, depende, pero cuando es poca cantidad de tiempo, pues tener una herramienta, no digo que te haga el trabajo, no va de eso, pero sí de todo el proceso que tú tienes, lo que antes hacías a lo mejor en 2 días, pues ahora a lo mejor lo haces en 4 horas. Al final, tú tienes que seguir haciendo el mismo proceso creativo, pero la cuestión es cómo utilizas esa herramienta. Entonces, bueno, yo por mi parte estoy un poco no sé vosotras, yo estoy a la expectativa, a ver quién se tira el ruedo y saca el capote y a ver qué hace con el toro este. Mireia. A ver, la IA está para quedarse, desgraciadamente para todos. A mí no me mola mucho la idea tampoco, pero bueno. Entonces, tal y como dices, Juanjo, yo creo que la cosa está en cómo usarla, en cómo se va a legislar. Hay que buscar una manera ética de utilizarla. A día de hoy, sí que os puedo contar que, por ejemplo, en algunos estudios ya se usa para cosas como, por ejemplo, voiceover, para grabar voces placeholder, ya se usa IA, luego ya se coge a los actores y se dobla la voz final, pero a día de hoy esto ya se está usando. También lo he visto en software de limpieza de audio. O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, tienes un audio que suena muy mal, pues hay una IA que te dice, oye, mira, estas frecuencias las borras y ya se escucha increíble. También incluso hay asistentes de mezcla hoy en día que, bueno, funcionan regulinchi, pero ahí están. Y creo, la última vez que miré, hay ya incluso algún software que directamente tú metes un prompt y te genera un audio, literalmente. Ya no solo de música, también sonidos per se. Entonces, bueno, tengo la sensación de que va a pasar, igual que antiguamente lo mismo en audio usábamos cintas, ¿no? Y pasamos a usar fuentes de audio digitales. Tengo la sensación de que lo mismo en el futuro, pues vamos a pasar a usar, vamos a ser expertos en usar datos. Tengo la sensación. Aún así, no creo que sustituya, obviamente, el trabajo creativo que pueda realizar una persona. Espero, creo. ¿Y tú, Eleski? A ver, yo la verdad que en aspectos de IA a la hora de crear banda sonora, como han comentado, yo no estoy muy informada respecto al tema. Yo lo que puedo aportar en esto es que yo la verdad que no conozco la IA que te transcriba una partitura perfectamente a piano. Hay herramientas para detectar qué está tocando una pianista y ponerlo en una partitura, pero al final es algo muy irregular que siempre va a necesitar la mano de alguien para ajustarlo, para ajustar los tiempos, para ajustar las figuras, porque al final una partitura es algo con muchísimos elementos también, con dinámicas, con silencios, con ritmos distintos y con indicaciones de muchos tipos. Entonces,
por suerte, todavía yo no conozco la IA que haga eso a la perfección. Y por otro lado, por el lado de intérprete, sí que pues hay herramientas en softwares que te detectan solamente la pista de un piano. Por ejemplo, tienes una orquesta y te saca solo el instrumento del piano. Entonces, si quieres escuchar una cover a piano, pues puedes pensar, buah, igual hay gente que va a coger el audio original y va a sustraer solamente la parte de piano. Pero realmente yo lo pienso de un modo y me gusta pensarlo de esta forma, que yo cuando voy a un concierto voy a ver a las intérpretes también. Yo nunca iría a un concierto de un piano que se está tocando solo. Entonces, me gusta enfocarlo así porque yo no le quiero quitar la humanidad a la música, porque sin el componente humano no evocaría todas esas sensaciones. Entonces, lo enfoco así. No sé qué va a pasar, la verdad, no sé qué nos deparará el futuro, pero para mí no existe esa esencia sin el componente humano y sin la emoción y la conexión emocional con las personas. Entonces, es mi forma de verlo. Pues última pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas que podéis preguntarle lo que queráis. Va para todos, si queréis respondéis así, en una línea directamente. ¿Algún consejo para alguien que se quiera dedicar a esto? Consejo, yo diría que algo que a mí me ha funcionado mucho es no tener una expectativa de futuro, sino ir centrándote en el campo que tú quieras explotar, ya sea interpretación, composición, arreglo, ingeniería de sonido, y dedicarle el tiempo que tú quieras dedicarle, siempre desde la pasión y nunca poniéndote una expectativa que te pueda frustrar y te pueda saturar para no dejar de disfrutarlo. A ver, mi opinión, ya sabéis, está muy complicado. No es imposible, pero está muy complicado. Entonces, aconsejaría que aprendieseis mucho la parte técnica, es muy importante, marca la diferencia. Que os cuidéis muchísimo emocionalmente en el viaje, porque es duro y es complicado. A ver, ¿qué más tengo apuntado por aquí? Que os apoyéis en la comunidad, que es también muy importante y ayuda mucho a sobrellevarlo. Y que ahora creo que hay una tendencia en especializarse mucho, pero creo que es más interesante ser más generalista cada vez. Dado que los equipos cada vez son más pequeños, entonces hay más opciones para ti si sabes hacer de todo. Yo creo que la clave es, 1, tener un buen portfolio de lo que hagas, y 2, hacer los máximos contactos posibles. Está muy conciso. Pues no sé si alguien del público tenemos un tiempo para... Por allí tenemos para una pregunta. Ya va el micro. Por allí. Él, sí. Ahora. Bueno, yo mi pregunta sería, ¿cuál creéis que es el motivo por el cual las bandas sonoras de videojuegos hay en tan pocos videojuegos que utilicen vocales, es decir, personas cantando? Porque creo que muchas veces cuando se utilizan acaba siendo un recurso muy potente, pero veo que solo se utiliza en casos como muy concretos, y quería saber cuál creéis que es el motivo por esto. ¿Creéis que es un deje de que antes no se podía hacer por los recursos o es una decisión consciente? ¿Yo? Tú mismo. A ver, yo lo que creo es que es un instrumento más, como otro cualquiera. Quiero decir, el que lo use o no lo use tendrá su proceso, igual que decides utilizar una guitarra o un violín. Es verdad que la voz humana, de hecho, debería ser el instrumento que más nos debería gustar a todos, porque es el que tenemos todos encima y el que estamos más acostumbrados a escuchar, pero lleva unas connotaciones que, en función de dónde lo uses y cómo lo uses, pues va a transmitir una serie de emociones que con eso también tienes que jugar.
Sobre si puede ser porque antes es verdad que no había tantos recursos para usar la voz humana, eso es verdad, pero eso ya está más que pasado. O sea, eso ya forma parte del pasado. No, yo creo que es una cuestión que tiene más que ver con quién hace la banda sonora y sobre tomar una decisión sobre la paleta instrumental que vas a utilizar en función del producto que tienes. Nada más. En mi opinión es por desconocimiento de que existe ese recurso, de que puedes literalmente utilizar la voz para 1.000.000 de cosas o como lo que hablábamos al principio de Transistor, ¿no? Hacer esos momentos súper mágicos de una canción cantada que te emociona y qué tal. Creo que simplemente es desconocimiento. Y yo nada, por añadir algo más, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo sí que pienso que cada vez hay más bandas sonoras que tienen voz y además la voz humana tiene algo muy rico que es la variedad de timbres que hay, porque por desgracia el piano va a tener el mismo timbre, lo toque una pianista, lo toque otra, porque es así, pero la voz humana tiene esos timbres tan variados y que le dan tanta personalidad. Y se me viene a la mente una banda sonora como Nier Automata, que tiene voz humana, que precisamente tiene muchísima personalidad porque la voz está presente y de una forma muy especial y muy personal. Entonces, creo que es algo también que varía en cuestión del compositor y de las decisiones que tome. Gracias. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntaros un poco más por el aspecto personal que se vive cuando haces una banda sonora o bueno, realmente en cualquier profesión, que es el síndrome del impostor, que es una cosa que creo que muchos de nosotros hemos vivido. ¿Cómo creéis o qué herramientas podemos tener para lidiar con eso? Que creo que al final, cuando te enfrentas a una banda sonora, es muy probable que se te pase por la cabeza, porque hay muy buenos productos y al final esa sensación de eres o no válido para esto puede llegar. Yo te voy a decir, Juanjo, que empieces tú porque te has partido de risa. No vamos a empezar la pregunta. No, es que... A ver, Fernando, vamos a ver. Tú no tienes que tener ningún síndrome del impostor, ¿o no? Para empezar, exacto. Eso para empezar. No, va a ver, yo creo que eso es una cosa que pasa en todas partes y con todo el mundo. O sea, da igual que estés aprendiendo a hacer magdalenas, la primera vez que haces tu primera magdalena te tienes que sentir como ay madre, ay madre, ay madre. Pero eso se cura, ya sabes cómo, con práctica y ya está. O sea, hay que es verdad que es más un ejercicio muchas veces de pura inconsciencia, de decir, bueno, me voy a tirar a la piscina y que sea lo que Dios quiera, y sobre todo de creer en uno mismo y de creer en que lo que has aprendido te va a valer y va a estar ahí para cuando tú creas que no vas a dar la talla, pues en realidad ese es el soporte que tiene para que al final des la talla. En realidad es algo tan sencillo pero tan difícil cuando uno empieza que, hombre, es verdad que está bien tener a alguien que te recuerde que te estás preparando o que ya te has preparado para dar ese salto y que lo que tienes que hacer es como un pajarito cuando salta del nido por primera vez, decir, si es que llevo aprendiendo esto no sé cuántos años, pues hagámoslo y confiemos. Bueno, es mi sensación, pero vamos, todos hemos pasado por ese punto. Es que trabajamos juntos. Bueno, yo soy de tu equipo también, del síndrome del impostor, de toda la vida, siempre lo he tenido. ¿Y cómo lidio con él? No lidio con él, literalmente. Sufro mucho. No, pero a mí sí que me ayuda mucho la comunidad. Compartir contigo, compartir con el equipo de audio que tenemos, ver que a la gente, pues eso, pues le mola lo que haces. La verdad es que está fatal, pero la validación externa ayuda mucho a creérselo. Total, o sea, yo lo que... Es que está fatal lo que he dicho, pero es así. No, para nada, para nada. De hecho, algo que ayuda mucho y que yo he aprendido también
en esto es que muchas veces tú jamás vas a ver tus aptitudes hasta que alguien externo te las diga. De hecho, es una de las razones por las que yo empecé a dedicarme y echarle mucho tiempo a hacer mis propios arreglos y mis interpretaciones en redes y en concierto, porque no era algo que yo me planteara en ningún momento. Entonces, creo que es muy importante el apoyo externo y yo al final creo que el síndrome del impostor es una forma de anularte como persona y de anular tu valía o anular cualquier razón que te pueda llevar a estar en un sitio. O sea, de hecho, estaba escuchando la pregunta y yo, sí, yo también necesito que me responda la pregunta. Pero al final, por ejemplo, cuando estaba en el conservatorio y había que estudiar muchísimo, muchísimo, y cuando me venía el síndrome del impostor, mi consuelo principal era el trabajo que había hecho y el estudio que había hecho, que me iba a llevar a hacer una interpretación de esta manera o hacer un trabajo de esta manera. Entonces, siempre es el consuelo de saber que tienes ese trabajo, ese estudio previo y una forma de no depender de algo que te digan desde fuera, sino que sea tú mismo. Pues recordar que tú has echado las horas que has echado para ello y que ahí estás. Y como dato, por si a alguien más le sirve, ya fuera del ámbito de los videojuegos, en el ámbito de la vida en general, confía en ti mismo. Ya está. Si tú sabes que suena súper topicazo, pero si puedes, o sea, es como creer en ti mismo y echarle esas horas de decir lo que han dicho ellos, he llegado hasta aquí y he hecho esto, esto y esto, o sea, al final es una guía que te estás haciendo, llegas y ya está, y lo que tenga que ser será, porque la vida es así. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Yo quería hacer una pregunta un poco más lúdica, que sería más bien pedirles a cada uno de ustedes, a ti también, una recomendación de un videojuego que ustedes amen por la banda sonora, porque la información siempre es muy bonita, pero la parte práctica de vivir una historia a través de la música también me gusta. Y como son profesionales del audio, pues me da curiosidad saber. Bueno, yo voy a tirar de que además como conozco al compositor, es Bioshock. Pedazo de banda sonora. Journey. Ya está, no hay más preguntas, señoría. Wow. Yo la verdad que se me hace fácil la pregunta porque hay muchas bandas sonoras que he conocido antes de jugar al juego. Y así, una banda sonora muy genérica sería, por ejemplo, Final Fantasy X, porque Tuzan Arcan fue de las primeras obras grabadas en un piano acústico real y es un tema muy escuchado. Y por ir más al indie y también pues hacer una referencia también, yo creo que la atmósfera de Gris y de Neva es un 10, es que es un 10. Yo igual, uno AAA y uno indie, aparte del Neva indie que me encanta. AAA voy a tirar por Pokémon porque, como hemos hablado antes de la nostalgia, es algo con lo que me he criado desde los 4 años y tiene muchas bandas sonoras, porque como cada uno tiene 1000 rutas, pues ya está. Indie, el Gris. Tiene mi corazón. Muchas gracias. Por allí tenemos una pregunta más. Si es rapidísima. Sí, pues la última. A la siguiente cortas, ¿eh? Perfecto. Hola, buenas, gracias. Yo quería preguntar una cosa, y es que, o sea, al final, los que hacemos audio, sobre todo los que hacemos música, al final es algo pasional y, o sea, se suele ver como algo muy aspiracional el llegar por fin a hacerlo de forma profesional, porque es como un marcador de éxito, ¿no? Como de lo he conseguido, esto es válido, etcétera. Y, o sea, claro, o sea, yo imagino más o menos que el llegar a vivir de ello de forma continuada nunca va a ser tan bonito como en tu sueño, porque al final es un trabajo más, al final. Pero, o sea, quería preguntar eso un poco, si el llegar a vivir de ello cambia un poco vuestra forma de relacionaros con la música y vuestra perspectiva. ¿Cómo afecta a trabajar de la música a vuestro disfrute de hacer música? Interesante. Yo te voy a dar la palabra a ti la primera. Vale. O sea, Pues
en mi caso sí que muchas veces, inconscientemente, cuando estoy tocando el piano, que normalmente pues toco el piano muchas veces fuera de directo y uso y disfrute personal, yo creo que algo que ha cambiado mucho es pensar inconscientemente en, buah, esto que estoy aprendiendo lo voy a tocar en X sitio o lo voy a enseñar mañana a esta persona o lo voy a enseñar mañana en esta retransmisión. Y creo que eso es lo que me quitaría un poco la sensación de estoy tocando sin pensar qué voy a hacer mañana con la pieza que estoy aprendiendo. Y para los arreglos, cuando estaba arreglando la banda sonora, me pasaba un poco inconscientemente también estar escuchando una banda sonora y pensar, este arreglo que ha hecho me gusta, voy a ver cómo lo puedo explorar y tal. Y al final es que estamos escuchando música la mayor parte del día y es muy bonito, pero al final también es un trabajo y lo relacionas inconscientemente, como la persona que relaciona pues lo visual y todo lo que ve también. Pero por suerte, no sé vuestro caso, pero trato de disfrutarlo siempre, aunque siempre está ahí el inconsciente de estar rodeada de tu trabajo al final, porque hay música a todas partes. En mi caso yo no hago música, entonces mi relación con la música es muy buena después del trabajo. Lo que sí que al hacer audio todo el día, sí que es verdad que tengo mucha fatiga auditiva, entonces sí, siempre procuro estar al menos un par de horas de no voy a escuchar nada porque es que literalmente no puedo con mi vida. Y luego ya, pues eso, yo me canto mis canciones de mi casa, me cojo mi piano, me hago mis covers y ya está. Pero sí que intento dar una pausa porque si no es que es imposible. A ver, yo en mi caso, yo siempre tengo música en la cabeza. Si no es porque la estoy escuchando es porque la tengo yo, de serie. Entonces, a mí, en mi caso, lo que más me gusta es componer y siempre estoy en ello. Entonces, cuando llevas tanto tiempo haciendo eso, da igual que te dediques profesionalmente o no, pues llega un momento en que eso lo tienes fácil, tienes el gatillo ahí listo para disparar. Cuando encima te empiezan a pagar por ello y eso ocurre muy a menudo, pues entonces la satisfacción, o sea, pero hablamos de música, pero podrías ser cualquier otra cosa, ¿no? Cuando lo que te gusta sirve como tu medio de vida, pues la satisfacción es mucho mayor, evidentemente. Es verdad que como todo, hay momentos donde, o sea, quiero decir, el ideal aquí es que te venga trabajo cuando tú quieres que te venga trabajo, pero eso no existe. Eso es, al final, viene cuando viene. A mí lo que más me gusta de este oficio, en mi caso, no es solo ser un compositor y ya, es que precisamente en el mundo del videojuego y en general en el audiovisual, cada proyecto es un mundo totalmente distinto, en todos los sentidos. Entonces, te tienes que documentar de estilos. No sé, es que ahora mismo me estoy acordando, el año pasado hice videojuegos donde me pedían música china, otros que me pedían música egipcia, o música griega, que yo no sabía ni lo que era la música griega y sigo sin saberlo. Pero a lo que me refiero es, te sirve para que cada proyecto sea una cosa totalmente distinta y que es como si empezaras de cero y eso, en mi caso, lo que hace es que sea súper divertido. Para mí es enfrentarte a un reto nuevo. Buah, eso es, para mí es brutal. O sea, yo eso es lo que más me gusta de ser compositor, es eso, sin lugar a dudas. Pues nada, se nos acaba el tiempo, así que lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido a escuchar la charla. También dar las gracias al Ministerio de Cultura por este espacio para poder hablar y a Juanjo, a Mireia y a Aleski por prestarse para la charla también. Gracias. Espero que os haya gustado y que os haya servido.